Hola amigos, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Fe y Amor Cartagena. Estás en casa. Como dice la palabra en el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Así es, Señor, hoy invocamos tu nombre y hoy queremos pedirte que seas tú transformando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a través de esa palabra que vamos a escuchar y que en la oración podamos entregar nuestro corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias, Padre, porque estamos disfrutando de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido en nuestras vidas. Así que, Padre, queremos que tú entres aquí, Padre. Tu presencia se está paseando por este lugar y queremos que el Rey de Gloria entre. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Te abro mi corazón, declara eso, para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón. Eres Rey de Gloria, eres Rey de Gloria. Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey, eres Rey de Gloria, eres Rey de Gloria. Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey, para que entre el Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro para que entre Rey. Jesús, te abro mi corazón.
para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Te abro mi corazón, nos deleitamos en ti, te abrimos nuestro corazón. Adorando, exaltando y alabando al Señor. Bueno, amén. Y hoy tenemos, gracias a Dios, como una primicia, como un verdadero regalo de parte del Señor para nosotros. Es un gran amigo, más que amigo, un hermano, un hombre de Dios, un hombre que al Señor le ha dado mucha sabiduría en varios aspectos, en varias áreas de la vida. Siempre es bueno escuchar a nuestro pastor Nelson Padilla. Amén. Además es un hombre que tiene un gran sentido del humor y eso es beneficioso. Así que tenemos a este gran predicador hoy. Voy a orar por él. Gracias te damos, amén. Señor, gracias, Señor. Gracias, por Nelson. Gracias porque tú has cambiado su vida y queremos bendecir la palabra que tú traes, amén, a través de él, que viene de tu corazón y que va a llegar a nuestro corazón. Bendecimos esa palabra, bendecimos a Nelson. Y Padre, gracias por lo que tú vas a traer, amén, hoy a través de este pan que tú vas a traer para nosotros hoy a través del pastor Nelson. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, muy buenos días, bendiciones para todos. Gracias, Pastor Carlitos, por tus palabras. Yo creo que exageras un poco, pero bueno, recibo. Bendito sea Dios. Bueno, en esta mañana el mensaje ustedes vieron en el chat de Comunife, se llama Buscando la voluntad del Padre. Es realmente motivo de mucha intensidad y sobre todo momentos cruciales de la vida, buscar la voluntad de Dios para nosotros. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Digo, ¿cuál será la voluntad de Dios? De pronto estoy en una encrucijada, de pronto estoy en un momento apremiante, necesito realmente de que esa voluntad venga completica, intacta, que no se altere en nada para que yo realmente esté caminando en esa perfecta voluntad. ¿Cuántas veces hemos orado en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y eso es lo que Jesús enseñó. Eso es muy sabio. Ahora nosotros tenemos la libertad de hacer la voluntad nuestra. ¿Correcto? No es pecado, siempre y cuando sean buenas acciones, claro está. Pero esa es la nuestra, ¿sí? Es imperfecta, tiene inclusive sus ires y venires, es cambiante, es voluble, es caprichosa. Bueno, ya no le pongo más adjetivos porque también tiene cosas buenas. Que Dios nos dé más sabiduría y más de lo de Él. Pero realmente cuando tenemos la voluntad de Dios, estamos enfocados en lo que corresponde, en bien y en verdad para nuestras vidas. Vamos a estar viendo en pantalla gran parte de la temática de hoy y ese término buscando, que está en otro color diferente del resto del título, buscando la voluntad de Dios, está puesto a propósito, porque se trata de buscar. La voluntad de Dios ya está, y está en los cielos y está en la tierra. La tarea nuestra es buscarla. ¿Es fácil? Me temo que no. La quisiéramos tener muy cuadriculada, 1 más 1, 2. En algunas ocasiones sucede, pero muchas veces no es tan fácil, no es tan directa como nosotros quisiéramos. En Juan 5:30, en el Evangelio de Juan, vemos
precisamente ese ejemplo de Jesús. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y nos podemos preguntar varias cosas. ¿Será que en lo inicial que dice ahí Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo? Claro que sí podía hacer muchas cosas, podía hacerlo todo, pero él anteponía, como dice en el tercer renglón, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Puedes repetir conmigo? Busco la voluntad del Padre. Y cuando vimos en el título buscando, los que saben un poquito más de cosas del idioma, por aquí hay gente de colegio, ¿verdad? La pastora Élida, Gina, etcétera. Ese buscando es un verbo que está en qué y en presente continuo. En presente continuo. Es el mismo, claro. Pero fíjense ustedes que está sucediendo, pero sucedió y va a seguir sucediendo, ¿verdad? Buscando. Es permanente, es continuo. Y de eso se trata. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Jesús? No busco que haga, ¿verdad?, mi propia voluntad, sino la del que me envió, mi Padre. Eso es un ejemplo digno de imitar. Es nuestro ejemplo. Voluntad, viéndola en concepto, es una palabra que en el griego original, proorizo, significa predeterminar o señalar con antelación. Ya eso está establecido. ¿Está establecido dónde? Ojo, en la mente de Dios, ¿cierto? En la concordancia Strong es el plan preestablecido de Dios. Esa es la voluntad, por eso está en esa oración del Padre Nuestro, por eso Jesús en esta escritura de Juan nos lo está mostrando, y qué bueno que nosotros podamos aceptarla, acogerla, recibirla y realizarla en nuestras vidas. Dios no la hizo en balde, Dios la hizo realmente para bendecirnos, para guiarnos, para que nosotros caminemos en esa voluntad que Él tiene para nosotros. Y como vimos en la escritura de Juan, nuestro punto de partida es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, la siguiente por favor, y la otra, la cuarta diapositiva, es nuestro punto de partida, siendo Dios mismo, siendo hijo de Dios, mostró en su no solo decir, sino en su ejemplo. Siguiente, la cuarta. Entonces la anterior, la que dice punto de partida. Gracias, lo que pasa es que si no veía allá arriba, ok, pero estamos en la correcta. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Es definitivo ese ejemplo de Jesús. Jesús hizo muchas cosas cuando vino a la tierra en carne y hueso, hizo milagros, hizo predicaciones, resucitó muertos, hizo en su poder, hizo en toda su magnificencia lo que estaba dentro de su plan para traernos a nosotros. Pero antes que nada, Él enfatizó que no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre, que fue quien le envió. Y dice esta parte de la diapositiva, no soy yo, porque realmente es necesario que nosotros antepongamos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Y seguimos siendo libres y seguimos teniendo ese libre albedrío. ¿Sí? O hago mi voluntad o le doy paso a la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es interesante que ya ahora no solo Jesús, sino el apóstol Pablo nos está diciendo, ya no vivo yo. No era porque estaba muriendo, era porque realmente estaba entregando su voluntad, entregando sus planes, ¿sí? Porque dice que Cristo vive en él. Voy a funcionar con ese derrotero. Y lo que ahora vivo en la carne, todos vivimos en la carne, hasta el día que partamos, es una realidad. Esta carne va a estar funcionando todos los días, durmiendo inclusive y despiertos, pero que tantas cosas, ¿verdad?, de nuestra carne muchas veces se anteponen a la voluntad de Dios. Entonces hagamos como Pablo. Voy a morir al yo, voy a morir a mi carnalidad para que sea realmente la voluntad de Dios una realidad, una manifestación en mi vida. Siguiente diapositiva. Venga a tu reino. Maravilloso versículo del Padre Nuestro. Y cuando decimos ahí, bueno, es que fíjense que hay oraciones en las cuales, esta la aprendimos desde pequeñito, ¿verdad? Y lo hacíamos como lorito, de tu Padre Nuestro que está en... Amén. ¿Sí? Entonces había muchas cosas y muchas veces pasó que como que no estábamos tan conscientes y por mucho tiempo conscientes de todo lo que ahí dice en esa oración que Jesús enseñó y que nosotros igualmente estamos diciendo como oración. ¿Sí? De hecho es todo un tratado de teología, el solo Padre Nuestro. Tiene un tratado completo. Pero cuando hablamos específicamente de que venga tu reino y se haga tu voluntad, que van de la mano, ¿sí? Porque es que el venir tu reino es traer su voluntad de la morada de Dios en el cielo a nosotros, aquí, a este mundo terrenal, y que no se altere, que así como se hace allá en los cielos, sea aquí en la tierra. Esa parte es importante, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta ponerle el adornito, ¿verdad? Alguna voluntad de Dios. Ay, tan lindo Dios me dijo que amara a mis enemigos. Ay, amar a mis enemigos. Bueno, yo no tengo enemigos, pero yo no sé si es posible que yo le caiga mal a alguna persona y me vea como tal, ¿verdad? Y seguramente a más de uno le ha pasado. Entonces eso de amar a sus enemigos, no, el Señor lo dijo porque es que como el pueblo de Israel peleaba con todos los pueblos alrededor, obviamente tenían enemigos y bueno, eso era para ellos. ¿Cierto que sí? Ah, no, es para ahora también, ¿verdad? Ah, bueno, entonces que llegue realmente el contenido de esa voluntad que viene del reino de los cielos y que llegue aquí a la tierra para que realmente nosotros hagamos, ¿sí? Hágase tu voluntad y hagámosla realidad en nuestras vidas. Para empezar, nosotros debemos tener en cuenta que la voluntad de Dios nosotros ya la tenemos en los términos generales. Es su palabra, es la Biblia. Ahí está escrita la voluntad. Esa voluntad es muy amplia, muy general, ¿sí? Es aplicable a todo tipo de circunstancias que viva la gente en paz, en guerra, dirigido a la familia, al trabajo, a las finanzas, a la salud, en la vida personal. Ahí está la voluntad de Dios. Está escrita en la Biblia. Ahí está completa. No le hace falta nada. Pero hay cosas que son específicas, puntuales, personales, que muchas veces son las que nos inquietan. Familiares, ya de nuestro negocio, de nuestro trabajo, son las que nos inquietan porque en muchos momentos no la tenemos clara. No la tenemos. Entonces, cuando Mateo escribe esta escritura en el capítulo 22, del 29 al 31, que nos dice lo siguiente, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo sabemos, ¿verdad? Lo tenemos claro. ¿Es parte de la voluntad de Dios? Definitivamente. ¿Sí? Y todo lo que está incluido en la denominada ley de Moisés o tablas de la ley, de hecho es la voluntad de Dios. ¿Sí? No se necesita ser alto científico ni alto teólogo para tener como voluntad de Dios ese primer concepto de la ley de Moisés. Posteriormente vinieron otras instrucciones de parte de Dios. Hay mucho en los libros del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, etcétera, instrucciones, mucho más allá de los 10 iniciales. Bastante amplias. Recuerden, había instrucciones hasta de comer esto y no comer aquello. ¿Sí? Y que si vas al templo te tienes que cubrir, una serie de cosas que eran obviamente de lo que Dios indicaba en ese tiempo. ¿Sí? Ya eso no es necesario. Pero nosotros, repito, tenemos realmente la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos nuestra vivencia con Él diariamente para que sepamos de manera directa que el caso de la ley de Moisés, lo que tengamos que hacer, y esa es su voluntad. Sabemos que los primeros puntos de esos mandamientos de Moisés son lo que debemos hacer, ¿verdad? Como estos dos: amar a Dios, amar al prójimo, honra a tus padres, y los últimos son de prevención, ¿verdad? No matar, no robar, no desear la mujer del prójimo, no mentir, etcétera. Entonces, la tenemos. En los dos primeros está resumido todo. Gracias, Jorge, porque realmente en la medida en que hacemos esos dos, amamos a Dios y amamos al prójimo, los otros podemos ni saberlos, que no los vamos a hacer. No vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a mentir, etcétera, porque realmente en el amor, en el caminar en el amor, va a estar ese movernos en santidad, en perfección, en excelencia. Hay un pequeño problema, dice ahí arriba. Me encanta cuando en las películas esas del espacio, de astronautas y de todas estas cosas, siempre se comunican con allá abajo cuando tienen problemas, ¿verdad? Houston, estamos en problemas. Cuando todo está bien, a Houston ni lo voltean a ver, ¿cierto? Sí, pero cuando estamos en problemas y que no sabemos cómo resolver, Houston, tenemos problemas. Y viene Houston y hace alguna cosa que tenga que hacer para resolver. Y realmente nosotros tenemos un problema. Ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 8, en esta versión Dios habla hoy, es más claro, porque dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Eso no nos incluye a nosotros, ¿verdad? Okay. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Miren, realmente yo creo que nos podemos ver todos los que estamos aquí, los que nos observan allá. Estamos allá en una nave espacial en el espacio, ¿sí? Y le estamos diciendo imaginémonos que Jesús todavía está en la tierra: Señor, tenemos problemas. Como en las películas, Houston, tenemos problemas. Porque sí, me encanta la voluntad de Dios, es bonita, es chévere, es la mejor, es la perfecta, pero como amamos al mundo y las cosas que hay en él, y muchas de esas se contraponen, por supuesto, a la voluntad de Dios. ¿Correcto? A mí en lo particular me pasa en la política. No voy a hablar de política hoy. Pero realmente cuando vivo ciertas situaciones en la política, es como si estuviera ahí, amando al mundo a la vez. Porque las cosas que hace el mundo, no soy político, ni cosa parecida, pero
las cosas que suceden, cómo me mueven el piso, cómo me preocupan. Algunos de ustedes lo saben. Y eso es estar en la chuleta, ¿verdad, Marlene? Estar en la carne, ¿sí? Como dice el pastor Iván, pela uno el cobre. Qué cosa tan tremenda. Esto de el problema de amar a Dios y amar al mundo a la vez. Entonces es bueno aclarar, por supuesto, que en la mente de Dios, siguiente, hay unas características interesantes que no son exactamente las nuestras, ¿verdad? Está en el Salmo 139, 6. Ahí abajo está, de pronto no alcanzan a ver algunos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Elevado es, no puedo comprenderlo. 139, versículo 6. Y repito, tal conocimiento es demasiado maravilloso para sí. Suena hasta algo superlativo, lo que sabe un poco del lenguaje. Demasiado maravilloso, pero bueno. Para mí, elevado es, no puedo comprenderlo. Realmente la voluntad de Dios en determinadas condiciones y en determinados momentos para nosotros es incomprensible. Alcanzamos a ver que es maravillosa, es grandiosa, pero no puedo comprenderlo. Porque realmente hay una diferencia entre la mente de Dios y la mente del hombre. La mente de Dios es eterna, la de nosotros es temporal. Y no solo porque vivamos una edad específica, es porque dependemos del tiempo. Y cada cosa en su tiempo, ¿verdad? Tiempo de trabajar, y tiempo de comer, y tiempo de dormir, y todos los tiempos que ustedes quieran. Dios funciona 24/7 y por los siglos de los siglos. No tiene esa limitación. La mente de Dios es infinita, no la puede contener ni siquiera el universo que Él creó. Es realmente absoluta e infinita. La de nosotros, con toda la inteligencia que tenemos, y vaya que es realmente una inteligencia grande, los que saben de estos asuntos saben que la mente humana todavía no ha llegado a desarrollar más allá del 10% del potencial que tenemos. O sea que nos queda un 90% ahí guardado. ¿Tú qué dirías, Angelita, que estás estudiando estos asuntos y te gusta la neuro? Apenas hemos desarrollado menos del 10%, y eso, los grandes científicos y sabios e investigadores, el 90%. Y con todo y eso es limitada. ¿Cómo será entonces la mente de Dios? Esa que es infinita. Es perfecta, no tiene tacha, no se equivoca, no tiene peros. La de nosotros es así que, por esos toquecitos humanos que hemos comentado, que le agregamos a las cosas de la vida. Buscar, esa parte es interesante. Buscar. Permítame un momento. Luchito, ¿pasa algo por ahí? Un momento. No es Houston, tenemos problemas. Estaba buscando. Encontré. Gloria a Dios. Hay también hoy en día otras formas. Encontré. Este de pronto nos gusta más, ¿verdad? Ahí está. Buscar la palabra, ¿sí?, que es la primera fuente de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La hizo para nosotros, para ninguna otra, ningún otro ser o especie sobre la faz de la tierra. La hizo para nosotros. Pero hay otras. La voz de la palabra, ahorita vamos a entrar en materia, hay revelaciones, hay consejeros inspirados, circunstancias, intuiciones persistentes y señales definidas. Entonces tenemos diversas formas o herramientas para buscar la voluntad de Dios en mi vida. En lo general, y ya hablamos de la especie humana, y en lo particular, ¿qué hay para mí? Vamos a buscarla, ¿sí?
Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, con esas dos características, ya nosotros tenemos realmente un gran poder en nuestras manos. Viva y eficaz. Viva, se mueve, tiene en sí misma lo suyo. Y es eficaz. O sea que para lo que Dios la envió, va a hacer un efecto y va a ser de resultados positivos. Dice la Escritura en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando escribieron esto, valoraban mucho más el asunto de la luz, porque ahorita nosotros la tenemos, ¿sí? Está costosa, por cierto, pero la tenemos, ¿sí? Y en la noche y donde quiera que estemos, resolvemos el asunto de alumbrar, ¿cierto? Pero cuando lo escribieron, eran apenas unas antorchas, eran unas lámparas, ¿sí? Había que ponerles un aceite, un combustible, encenderla, la ponían solo para lo que estaba muy oscuro o cuando era de noche. Y ellos, por supuesto, valoraban mucho eso. Y el salmista, el rey David, la compara precisamente con esa lámpara que para ellos era vida. Imaginémonos en aquellos tiempos, qué sé yo, se les acabó el aceite, ¿sí? Afinia estaba arreglando el aceite de aquellos tiempos. Se les acabó y a oscuras, ¿sí? Qué tan rico es estar a oscuras en la casa porque se fue la luz. A mi esposa le cambia el funcionamiento. Yo no sé si a ustedes también. Lo estaba diciendo aquí en pasito, ¿no? Le cambia el funcionamiento cuando se va la luz. Impresionante. Es que por supuesto en lo que sea que estemos haciendo, uy, cómo nos hace falta. Pues esa es la palabra de Dios, esa voluntad para nosotros. Es lo que va a alumbrar. ¿Sí? Y en la medida en que, por ejemplo, tenemos una Biblia con concordancia al final, donde tenemos toda la temática, en lo que sea que nosotros necesitemos buscar, allá vamos. Amor, perdón, finanzas, familia, esposo y esposa, ¿para qué cosas no habrá? ¿Sí? Hasta para administrar la naturaleza, ¿verdad? Cosa que se ha puesto problemático hoy en día con todo este asunto ecológico. Él nos puso como administradores, ¿sí? Administrar la tierra y sojuzgarla, necesitamos hacerlo bien, por supuesto. Entonces, esa es la palabra, esa luz, esa que realmente de manera directa, escrita, qué mejor, ¿sí? Escrita, se tomaron el trabajo a quienes les correspondía, que eran los escribas del pueblo de Israel, y generación tras generación, inclusive cambiaron en un momento dado de un idioma al otro, algunos del arameo al hebreo, otros fueron directamente en el hebreo, pero se tomaron esa molestia, pudiéramos decir, ¿sí? Muy precisos, ahí no le cambiaban nada. Esa palabra está precisa desde que se empezó a escribir por allá el Génesis, hace muchísimos siglos, hasta los últimos que se escribieron en el primer siglo después de Cristo. Muchos de ellos están en forma directa y explícita, me refiero a los mensajes. Algunos aparecen en forma de principios espirituales. Por ejemplo, el principio de siembra y cosecha. ¿Sí? De repente todo el mundo lo sabe en lo natural, pero es que en lo espiritual y en aspectos varios de la vida funciona. Siembras y cosechas. Y toma, por supuesto, de una manera parabólica ese ejemplo para llevarlo a la vida práctica. Y hay también una serie de mensajes que vienen en lenguaje figurado, ¿sí? Sobre todo las profecías de Apocalipsis, que muchas de ellas están en un lenguaje, todavía los teólogos están terminando de buscar algunos mensajes incluidos allí. Pero la palabra es definitiva. Viene la voz de la palabra, que nace de ella, pero que es un derivado bastante interesante. Es todo aquello que el Señor trae a tu mente en un momento dado. Estás en oración, estás en alabanza, estás en tu tiempo con Él
y ¡pum! Algo sucedió ahí, ¿verdad? Y dice, huepa, esto llegó el Señor. ¿Sí? De manera directa. Puede ser en una predicación o escuchando y dice, esa palabra es para mí. Y no solo esta, la de hace 8 días y la de hace un mes. Oye, el Señor me estaba hablando a mí. ¿Sí? Y uno se va maravillado. ¿A cuánto les ha pasado? El Señor estaba predicando directamente para mí. Ese mensaje llegó, ¡pum! Correcto, esa es la voz de la palabra. Correcto. Y es realmente esa voluntad de Dios llegando a nuestras vidas. Puede ser en algún momento de estudio, también sucede que decimos, oye, como que esto saltó aquí, ¡pum! Como en las caricaturas, ¿verdad? Saltó un versículo, de todo este capítulo. La voz de la palabra es la voluntad de Dios en otra de sus manifestaciones y que llega a presentarse como una herramienta bastante poderosa. Habíamos dicho precisamente lo que está en el cuadro a su derecha, la palabra de Dios es viva y eficaz. Revelaciones. Estos son bastante interesantes. Ya estos tienen un poquito de dificultad. Tienen cierto grado de dificultad. Sueños, visiones y profecías. En Hechos 2:17 dice la Escritura, voy a leerlo allá. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Yo estoy ahí. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está mi papá. Gloria a Dios. Entonces, oye, interesante que tenemos otras formas de la comunicación de Dios hacia nosotros Dios tiene muchos matices, ¿verdad? En otras alternativas. Sueños, visiones y profecías. Hay gente que le encantan los sueños. Hay gente que le encanta inclusive soñar. Ojalá fuera, más seguido. Pero aquí les tengo una buena noticia. Se sabe por estudios que todos soñamos todas las noches, sin excepción. Y lo más seguro es que sea más de un sueño, 2 y 3 diferentes. A veces pueden tener relación. Por estudios se sabe que todos soñamos todas las noches y que tenemos varios sueños. Hay que aclarar que no todos los sueños son de Dios. ¿Sí? Lo hemos vivido. Algunos pueden salir de alguna preocupación o angustia que estamos viviendo y está nuestra mente dándole vuelta y por allá a la 1 de la mañana, ¡pum!, salió un sueño con relación a eso. No era necesariamente un sueño de Dios. Diría el pastor Pacho Cortés, eso no es de Dios, ¿verdad? Ese sueño no venía de Dios. Pero bueno, eso puede pasar en los sueños. Algo parecido en las visiones. Las visiones se dan en estado de vigilia, en estado de alerta, en el cual una persona vislumbra alguna situación, casi siempre en forma de imagen, y llega de una manera muy especial. Y la profecía, que por supuesto es a través de un ministro de Dios que hace un mensaje de parte de Dios. Con respecto a los sueños, me gustaría dejarles unos tipsitos, porque realmente, como les estaba comentando, hay sueños de Dios y hay otros que son nuestros, son de la carne. Qué bueno que nosotros en nuestra oración de la noche, antes de acostarnos, pudiéramos decirle todas las noches, ojalá fuera, repito, de todas las noches, Señor, dame sueños tuyos. Somos nosotros intencionales. ¿Sí? Yo quiero sueños tuyos. Es una petición tuya para Él, ¿verdad? Él nos da los anhelos del corazón. Él se encargará de dar un mensaje a través de sueños. Pero no te quedes ahí, Señor, y que esos sueños vengan de tu voluntad y dame la interpretación, porque muchos de ellos vienen como en clave, muchos de ellos vienen como en lenguaje figurado.
¿qué querrá decirme ese sueño de anoche? Muchas veces nos preguntamos. Entonces, tip número 1 es esa oración antes de acostar. Y número 2, al levantarnos, apenas usted lo tiene, escríbalo. Porque lo más seguro es que se le va a olvidar gran parte de él. Inclusive hasta el sueño. A mí a veces me ha pasado que en la tarde, oye, yo anoche soñé, pero ¿qué soñé? Estoy seguro que soñé, pero ni me acuerdo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? O un poquito. Oye, soñé con fulano, pero hasta ahí, ni más. Recuerdas que soñaste con una persona, pero hasta ahí. Y obviamente necesitamos ir en muchas ocasiones, porque no nos las sabemos todas, ante alguien que de alguna manera tiene la capacidad para interpretar sueños. El pastor Iván, por ejemplo, tiene esa capacidad, ¿sí? Acuérdense que en la Biblia José fue el que le interpretó al faraón el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Y el significado, ¿verdad? Que vendría un tiempo de escasez y vendría un tiempo de abundancia. Y entonces, bueno, de hecho eso le valió ser levantado en autoridad delante del pueblo de Egipto. Entonces, por supuesto que necesitamos, delante de otras personas, exponer ese sueño, ¿sí? Poder llegar, contar el sueño, ¿sí? Orar por eso, porque es un asunto de revelación, no está así como tan claro como quisiéramos, para que finalmente salga a la luz el mensaje contenido. Es la voluntad de Dios. Que no les vaya a pasar, como en alguna ocasión le pasó a un amigo, yo no sé si de pronto a alguno le haya pasado aquí, en una noche estaba soñando que era bombero y lo llamaron a apagar el incendio y apagó el incendio, fue efectivo. Y cuando se despertó, imagínense cómo estaba. Amaneció orinado. Apagó el incendio. Es cierto, es chistoso, pero fue verdad. ¿Ok? Soñaba que era bombero, fue a apagar el incendio y cuando se despertó estaba... No, de hecho se despertó enseguida porque el mojado apagué el incendio. ¿Qué diría el pastor Pacho Cortés de ese sueño? Eso no es de Dios. Eso fue de su propia humanidad. ¿Sí? Bueno, las profecías. Para hablar de la parte final, las profecías también tienen sus detalles muy específicos, ¿verdad? Es importante que de quien recibimos profecía sea un hombre de Dios. ¿Cómo nos aseguramos que es un hombre de Dios? Es reconocido en la congregación o por el cuerpo de Cristo, es reconocido como un hombre de fe, como una persona que vive realmente temerosa de Dios. Entonces, tenemos un punto a favor, ¿verdad? Esa persona se mueve en su ministerio profético. Correcto. Número 2, que lo pongamos en el filtro de la palabra. Porque la palabra es la palabra profética más cierta. Entonces, si le ponemos ese filtro, ya podemos alcanzar a ver que este es un mensaje auténtico o que este no lo es. Y en ese sentido, a veces hay situaciones que se han vivido en muchas partes donde, sobre todo en las profecías estas que son de tipo vidente, o sea, que ven como si fuera una película y te la están diciendo, ¿verdad? Y a veces son tan precisas que ni en el Antiguo Testamento las había, pero entonces le van a decir a la persona, resulta que el 25 de marzo a las 4 de la tarde tú te vas a casar con Juan Pérez en la iglesia. Ese miércoles tronco de profecía. Y todavía no tiene novio y todavía no conoce a Juan Pérez y todavía no se está congregando. Y dice, wow. Digo, si es así, gloria a Dios. Pero cuando son así como tan, repito, precisas, tan detalladas, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que de manera absoluta no sean ciertas, pero pongámosle una interrogación, ¿sí? No por mal, todo lo contrario, estamos actuando bien intencionadamente.
Correcto. Pero entonces, repito, de un hombre de Dios, filtrarla por la palabra y de alguna manera ver una coherencia teológica, una coherencia cristiana, ¿sí? Correcto, para que obviamente tengamos toda una serie de detalles a nuestro favor. Yo les voy a contar de nuestra vivencia con el Señor, mi esposa y yo. Muchos de ustedes saben que nosotros vivimos nuestros primeros años de casados sin hijos porque ambos teníamos infertilidad. Bueno, hasta el momento todavía la tenemos, ¿no? Pero en ese momento era un asunto crucial. Era un asunto crucial. Y estábamos orándole al Señor y con mucha expectativa y con mucha fe. Y estábamos seguros que el Señor nos iba a dar hijos. Pero nuestra expectativa siempre era en lo biológico. Claro, el Señor va a operar un milagro en mí, va a operar un milagro en ella y cosa nueva y van a venir los hijos. En algún momento en nuestra congregación llegó un profeta del extranjero sin conocernos, sin saber de nuestra vida y estaba en su acto profético y profetiza sobre nosotros, van a tener hijos. Y habló de plural. ¿Y ustedes qué creen que hizo toda la congregación que nos conocía? ¡Amén, amén! Todo el mundo contento y nosotros quebrantados y ¡wow! Ahora sí el Señor va a hacer el milagro, ¿verdad? Me va a enderezar a mí, va a enderezar a mi esposa en lo que sea que haya que hacer y vamos a tener nuestros hijos. Y pasaron los meses y pasaron un año y hasta el otro y el Señor ¿cuándo lo irá a hacer? Nosotros estábamos haciendo la tarea, pero nada, ¿sí? Resulta que llegó un punto en la enfermedad, en el caso de mi esposa, en que ya no había de otra sino hacer histerectomía, o sea, extirpar la matriz, y ahí terminaba la historia del asunto biológico. No porque Dios no pudiera hacer de manera creativa, simplemente que no lo hizo. Pero a partir de ese momento, en mí sobre todo, se abrió una posibilidad que yo nunca había visto, adopción. Mi esposa la había visto, me la había comentado, pero yo era así como que más bien reacio. Bueno, para no alargarles la historia, y muchos de ustedes saben esa parte, llegaron nuestros hijos por adopción. Llegó nuestra primera hija en el año 2000, ya para ese año teníamos 14 años de casados. Era un buen rato, no es lo usual, ¿verdad? Que una pareja espere tanto. Nuestro siguiente hijo llegó al otro año, 15 años de casados, y fíjense ustedes cómo esa era la voluntad de Dios para nuestros hijos, para nosotros, pero ¿cuánto nos costó saberla? ¿Ah? ¿Cuánto nos costó entenderla? ¿Cuánto nos costó caminar? ¿Sí? Porque en su momento, cuando el profeta dijo lo que dijo, y así fue, hijos, ¿verdad? Pero no le preguntamos al Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Como el Juanito preguntó ese que está siempre en las escuelas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Simplemente le dijimos al Señor, amén, y eso viene, y tal. Nunca le dijimos cómo hasta que nos vimos en la obligación de buscar otras opciones no biológicas, y hablo específicamente de mis temores y de mis prejuicios. Es que la adopción es una forma de tener hijos. Y cuando Dios lo hizo maravilloso. Lo vivimos, wow. Esos primeros años de nuestros hijos y muchos de los amigos cercanos que están aquí lo vivieron con nosotros, ¿verdad? Y eso, repito, de una profecía auténtica, pero que a nosotros nos costó. Eso pasa en algunas profecías, no estoy diciendo que en todas, nos cuesta entenderlas. Primero, que tienen su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y segundo, que tienen un cómo. Y muchas veces no le preguntamos. Si el Señor me va a bendecir, ¿pero cómo? Pregúntele. O busque usted a ver cómo se entera usted de cómo lo va a hacer. A través de consejeros. A través de consejeros Dios realmente da una instrucción de su voluntad. Necesitamos todos nosotros, yo me incluyo ahí, cuando voy a pedir un consejo a mi pastor, a mi líder, a la persona que de pronto es experta en el tema que le voy a consultar, ponerlo en oración para que sea el Señor actuando. Porque si no es parte de lo que estábamos diciendo inicialmente, es que es mi voluntad.
es mi buen plan, ¿verdad? Voy a consultar con Boris y Rocío sobre finanzas, por ejemplo. Si está bien, eso no está mal, métete en oración. Señor, usa a Boris y Rocío, ¿verdad?, como instrumentos tuyos, háblame a través de ellos, yo los bendigo, desatamos tu bendición, desatamos tu voluntad, ¿sí? Que yo sea receptivo, que yo también tenga mi espíritu dispuesto. Amén, en el nombre de Jesús. Ponlo en oración. Desde, repito, el más encumbrado ministro de Dios, póngalo en oración y haga su correspondiente consejería. Puede ser más de una o más de una sesión, porque a veces hay temas que son complejos. Esa parte que está escrita ahí, de que debemos tener la certeza de que estamos delante de una persona con arraigo en su fe y de testimonio, nos da esa tranquilidad, ¿verdad?, de que estamos delante de una persona que seguramente Dios la va a usar. ¿Sí? Es una persona temerosa de Dios, una persona de fe. Y dice la Escritura en Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. ¿Cuántos planes hemos fracasado, cierto? ¿Cuántos planes? Me acuerdo cuando mi esposa y yo tuvimos un consultorio particular hace muchos años, allá en el Camino del Medio, le pusimos toda la intención, lo pusimos en oración, arrancamos, teníamos contratos, teníamos pacientes, no funcionó. En realidad no lo consultamos con más nadie. Acá nosotros dos, en oración y el Señor, y como para nosotros eso era algo nuevo, ¿sí? De hecho era una pequeña clínica, no funcionó, al año cerramos, ¿sí? No hubo consejo. Los planes pueden fracasar. No significa que nuestros planes, si son solitos, siempre van a fracasar. Depende de otras circunstancias, ¿verdad? Y sabemos que hay otros factores. Pero sí sabemos que cuando abunda el consejo, prosperan. Inclusive, qué bueno que pueda ser más de un consejo. ¿Sí? Y seguramente estaremos buscando que esos consejos tengan relación, vayan coordinados. No que te van a hacer exactamente lo mismo. Vaya una relación directa entre lo que me dijo consejero 1 y consejero 2. Allí hay la voluntad de Dios, ¿sí? Lo escribió el rey Salomón, está en Proverbios. Ahí encontraremos para nosotros voluntad de Dios. Circunstancias. Esto de las circunstancias se presta para chistes, pero también son de la realidad. Un hermano en la fe, amigo nuestro, cuando estaba empezando, estamos hablando por allá en los años 90, en algún momento, él lo cuenta, esto no es, lo ha contado en público, tenía su trabajo, pero él tenía la firme intención de servirle al Señor tiempo completo. ¿Sí? Todavía no estaba, digo, como ministro, como pastor, como alguna cosa, pero él estaba así, como cuando uno dice afiebrado. ¿Sí? Estaba con toda. Y de alguna manera él oraba al Señor, Señor, ábreme las puertas para servirte tiempo completo y yo quiero servirte y Señor, una cantidad de cosas. Un buen día se subió a la buseta de su transporte de todos los días y entonces miren lo que le dice al Señor. Señor, si es tu voluntad que yo deje mi trabajo para servirte, muéstramelo en algún pasajero. Se están viendo, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen que pasó? Mirando, y un pasajero por allá, por algún motivo, hace así. Tremendo. Renunció al trabajo al otro día. Y feliz. Oh, feliz. Renunció al trabajo. Esto es de Dios y el Señor me respondió y Y las cosas no funcionaron. ¿Quién sabe por qué motivo esa persona hizo así? Estaba durmiendo. Sí, de pronto estaba cabeceando. De la vida real. ¿Y saben por qué? Porque es que a veces pensamos que, no sé, que Dios piensa como nosotros, ¿verdad? No, Dios piensa diferente. Hay circunstancias de esas en las cuales tenemos una disyuntiva, como el que llega a una carreterita de un pueblo y está en una Y y no hay aviso,
y tampoco ahí llega el Waze, ni llega el Google Maps, ni que miércoles, me dijeron para algún lado, pero se me olvidó. Llegas a Bongo, para ir a Magagué, llegas a Viso, y si vas para María la Baja o si vas para la Troncal, esa no la sabemos. Pero hay otras circunstancias en la vida que eso pasa. ¿A dónde agarro? ¿Sí? Y no es fácil, no es fácil. Nosotros tuvimos una experiencia exitosa, mi esposa y yo, cuando no es exactamente de circunstancias, es, pudiéramos decir, similar. Cuando ya habíamos terminado nuestro estudio de especialidad en México y que nos quedamos por un tiempo más trabajando allá, empezamos a tener la inquietud de ¿nos quedamos definitivamente allá en Ciudad de México o nos regresamos a nuestra tierra? Lo particular es que para nosotros A y B eran ciertas. Queríamos las dos. Queríamos estar allá porque teníamos un buen trabajo. Ciudad de México que tiene toda una serie de cosas. Nos sentíamos súper bien. Teníamos unos amigos, buenos amigos. Nos congregábamos en amistad cristiana. Maravilloso. O sea, teníamos una vida espectacular. Pero nuestro corazoncito, de alguna manera, estaba la familia, Colombia, Cartagena, los extrañamos. Bueno, nos dimos a la tarea de orar realmente por un tiempo, fueron meses, no les voy a decir que todos los días, pero oramos con frecuencia. Señor, muéstranos, si tú nos tienes aquí, ese destino, dígnoslo, o si nos vamos a regresar a Colombia, igualmente, aquí estamos dispuestos. Y empezamos a orar, y pasaban días, semanas y meses. Empezamos a inquietarnos por regresar. ¿Tú qué sientes? Y por ejemplo, decía Maruti en un momento de eso, fíjate que si nosotros nos vamos a perder todos los eventos en la familia, diría el barranquillero, barro, ¿cierto? Porque resulta que se casó su hermana y nosotros allá. Eran momentos en los cuales los boletos eran bastante costosos. Para estar uno viniendo un fin de semana y regresar, no es como ahorita que hay low cost, ¿verdad? Se casó mi hermano menor, el pastor Lucho, tampoco estuvimos. Y pasaron cosas en la familia y eso era algo de lo que nos jalaba, pero queríamos seguir allá, ¿sí? Pero empezó esa inquietud de que yo quiero regresar. Sí, yo también siento regresar. Estamos bien aquí. Le comentamos al jefe inclusive que teníamos de alguna manera ya una luz en nuestro porvenir. Seguramente nos regresábamos a Colombia. Él nos quería mucho. Nos quería entrañablemente, tanto como amigos como hijos, y no le cayó en gracia la noticia. Porque inclusive le dijimos, si nos vamos a regresar, creo que nos regresaremos como en diciembre. Yo le estaba hablando a mitad de año. Y entonces, ¿y por qué no te regresas de una vez, güey? O sea, no le gustó, se puso bravo. Y obviamente me lo dijo así como perro ladrando. Y no, porque de alguna manera queremos estar seguros, queremos estar... Bueno, el caso es que vinieron otras circunstancias, como por ejemplo un día que estuvimos en la embajada de Colombia en México haciendo un trámite que necesitábamos hacer, había un letrero en la sala de espera, repatriación de cerebros fugados. Le pusieron un título bien atractivo, ¿verdad? Y empezamos a leerlo y resulta que era no solo en México, también en Estados Unidos y en otros países de Europa. La embajada americana estaba dando unas facilidades para que profesionales regresaran a su país y que eso que sabían hacer y que habían estudiado lo pusieran al provecho de Colombia. Entonces te daban unos descuentos de los pasajes, era como más de la mitad, ¿no? Y tú dices, wow, ya por lo menos los pasajes valen mucho menos y te daban no sé qué otras facilidades de tipo migratorio. Entonces, repito, nosotros continuando en oración y recibiendo del Señor, y fíjense que hay diferentes herramientas a las cuales acudimos, finalmente tomamos la decisión, la definitiva, procedimos, llegamos acá, igual cambio de todo, ¿verdad? Como cuando uno cambia de país, de ciudad, cambio de todo que te inquieta, que te mueve, pero finalmente entendimos que sí era lo que Dios tenía para nosotros en su voluntad de que regresáramos. Yo muchas veces he dicho que el Señor nos llevó a México antes que nada a conocerlo y así fue. Así fue. Estudiamos la especialidad, sí, nos fue bien, sí.
trabajamos, sí, pero Él nos llevó a conocerlo. No sé si es que éramos muy duros los dos, que acá no podíamos conocerlo. Lo digo en broma, pero es cierto. ¿Sí? Porque teníamos una mentalidad muy, como se dice, muy de Grecia. ¿Sí? Como médicos y como profesionales uno todo le pone ciencia y todo le pone la lógica y todo tiene que tener y así funcionamos. Eso no es malo, pero te obnubila poder ver las cosas de Dios. Pues las cosas de Dios, y ya vimos la Escritura, ¿verdad? Son grandiosas, no las entendemos. Hay que actuar muchas veces más con fe que con entendimiento. Estas intuiciones persistentes son detalles que llegan a la vida de una persona en un momento dado, lo que llaman algo, un mensaje repetitivo satelital, que llega de diversas formas. Algunas de ellas pueden ser las denominadas corazonadas. Las corazonadas en realidad sí son de la carne. Y mucho ojo que son engañosas, porque es que finalmente son lo que nosotros atesoramos allá adentro del corazón, que independientemente de que sea bueno o malo, ¿sí? Aunque a nosotros no nos guste mucho, no significa que sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero estamos como en ese cuento, yo tengo ese pálpito, ¿cierto? Y es que me está llegando esta corazonada. Bueno, pónganla en oración, ¿por qué no? ¿Sí? Porque esas son, algunas de ellas sí son intuiciones persistentes, ¿sí? Que de alguna manera Dios se las está ingeniando para que lleguen a nosotros, a nuestro ser interior, o a través de otra persona, o de circunstancias que estamos viviendo. Hablando de circunstancias, se me estaba pasando en una de las anteriores, las circunstancias no necesariamente son siempre buenas, como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y como muchas veces caminamos el Señor, todo está bien, mi hermano, en bendición y en victoria, tengo paz, voy por aquí, nada se me atraviesa, no hay ningún impedimento, y uno dice, wow, de verdad que el Señor aquí hizo una superautopista para mí, y ni siquiera semáforos ni glorietas, eche para adelante, ¿sí? Pero ¿qué le pasó al apóstol Pablo cuando llegó a la cárcel? Y llegó a la cárcel por predicar. Eso no era malo. Para los romanos, por supuesto que sí, porque él estaba predicando a un rey de reyes y un señor de señores, y esto iba a decir, con que vienen con un rey. ¿Y será que quiere destronar al César? ¿Y será que quieren independizarse de Roma, Judea? Y lo metieron. Y Pablo se puso bravo, ¿ustedes se acuerdan? Y pataleó así como el Chavo del Ocho y chistó. ¿Sí se acuerdan de eso? No. Él le dio gloria a Dios. Porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Por supuesto que era un hombre de Dios, un hombre que vivía en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo allá en el calabozo? Pues las cárceles no eran en superficie como este tiempo, eran allá, ¿verdad? En unas cuevas. ¿Sí? Hasta sin luz, nomás por ratico le ponían alguna antorchita cuando le llevaban la comida, pero lo primero que hizo fue alabar a Dios y darle gracias. La Escritura no dice, pero yo quiero imaginarme que los carceleros estarían diciendo, este tipo, aparte de predicar a un rey, ¿sí? Está cantando allá dentro del calabozo, está loco, ¿sí? Está loco. Esas son situaciones, circunstancias que en un momento dado se presentan negativamente, pero que son la voluntad de Dios. Dios quería que Pablo estuviera allí, Dios quería probar a Pablo, Dios quería tenerlo para que otros carceleros y otros presos oyeran del mensaje. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Lo entendió. Cuando salió de forma sobrenatural, pero no fue fácil. Imaginémonos a cualquiera de nosotros en ese cuento, ¿sí? Porque siempre queremos decir en bendición y en victoria y siento paz y voy aquí, todo bajo control, ¿cierto? Pablo no dijo eso. Ok, gracias, Jorge. Listo. Entonces, lo de las señales... hay una interesante de la historia de Gedeón,
Recuerde cuando Gedeón estaba peleando contra un gran ejército y él estaba apenas con unos cuantos poquitos, y eso fue lo que Dios le dijo. Pero lo interesante es que a pesar de que Dios le estaba diciendo que lo iba a utilizar a él como el líder de ese ejército para derrotar a sus enemigos, resulta, creo que eran los filisteos, si mal no estoy, no recuerdo bien, podría ser otro pueblo, perdón, creo que eran los filisteos. El caso es que con todo y que ya Dios se lo dijo, le puso una prueba a Dios. ¿Ah? Insolente el muchacho, ¿verdad? Diríamos. Entonces, bueno, Señor, está bien, se lo voy a parafrasear. Si es cierto que tú me estás diciendo que tú me vas a utilizar a mí para que con estos poquitos, ¿cuántos eran? Eran 300. ¿Sí? Para derrotar a no sé cuántos miles. Sí, bueno, si es cierto que con esta chichigua de gente vamos a derrotar a ese mundanal de ejército, yo quiero que me confirmes en la mañana siguiente que esta bellota que está aquí en esta cerca, que vamos a colocar, ¿sí?, va a estar mojada mientras que la tierra está seca. Estoy parafraseando. Y a la mañana eso pasó. Sí, todos sabemos que en las mañanitas todo está húmedo por el rocío. Es lo normal, ¿verdad? La tierra completamente seca y la bellota que había puesto en la cerca, húmeda, de tal manera que cuando la apretó, le exprimió todo el agua que tenía. Y ahí es cuando dice Gedeón, sí es cierto. Insolente, ¿cierto? Sí es cierto, el Señor como que me dijo que soy yo. Y entonces, bueno, pasó la historia y todos sabemos que ganó el ejército de Israel comandado por Gedeón. Gracias, a los madianitas. Ok. Entonces, era bastante especial, para ya no decir más cosas. En esto de las señales, entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Si es que nos gustan las señales, así como a Gedeón, seamos sabios, ¿sí?, que realmente valga la pena. Yo pensaría que en el caso de Gedeón no era necesario, porque realmente Dios se le había manifestado, era un hombre que andaba en la presencia de Dios, y como que ser más extremo, como que exageró. Finalmente, cuando Dios cumple esa señal que le pusimos, procura cumplirle, porque Él cumplió su parte. ¿Cierto? A veces se nos olvida. ¿Sí? Les voy a poner un pequeñito detalle. Cualquier día iba yo llegando al trabajo, ya parqué el carro y había una señora pidiendo limosna, que dice, y iba a llegar primero a un establecimiento a comprar algo, guardarlo en el carro, y otra vez me dirigía al trabajo, o sea que iba a pasar por ese mismo lugar. Cuando esta señora que está pidiendo plata, una monedita, ayúdenme, no sé qué, yo prácticamente la ignoré y yo seguí. Pero ya en el camino digo, oye Señor, si esa señora necesita, a mí no me cuesta nada ayudarla, ¿verdad? De tanto que tú me ayudas a mí. Fui, compré, lo que hice, regresé al carro, ahí estaba la señora, saqué de mi bolsillo y le entregué. Así la señora como un poco extrañada, yo no sé si es que no esperaba de mí o qué sé yo. Pero sigo caminando, señora, Dios le bendiga. Una paz como la que ustedes han vivido en muchas otras situaciones. Entonces ahí sí diría el pastor Pachito Cortés, eso es de Dios. ¿Cierto? Ok. Bueno, la voluntad de Dios, terminando, todos la conocemos con esos tres grandes atributos. Buena, no hay mejor. Buena, no hay mejor. Agradable te llega como algo apetecido, como algo que realmente llega a colmar una situación. Y es perfecta. En realidad no tiene peros. Ni siquiera Pablo, ¿verdad? Allá en los calabozos, ¿verdad? Pasándola feo. Esa es la perfecta, ¿sí? Aquí estoy, el Señor me mandó para acá los días que sea necesario. Y cuando nosotros tenemos plena conciencia de que la voluntad de Dios tiene esas tres características, todos los días les aseguro que vamos a estar encontrando, porque al principio de la temática que dijimos, buscando, ¿verdad?,
la voluntad del Padre, entonces con esto uno dice, wow, en todo momento, en todos los días, la estoy encontrando, porque hay que buscarla. Escribió el rey David en el Salmo 40, versículo 8, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Esa es la parte final. Nosotros realmente tenemos de lo que hemos leído escrita la palabra. Y es por eso que el Señor la trae en momentos específicos. Y es por eso que echamos mano de ella, ¿verdad? Y digo, la palabra definitivamente es la fuente de la cual más echamos mano para conocer la voluntad de Dios. Y qué bueno que el salmista dice, me complace. ¿Sí? Uno dice, Señor, te la echaste, ¿cierto? Mejor no pudo ser, porque es la de Dios, es la que viene. Y en ese sentido, ya para cerrar, vamos a orar. Vamos a orar. La voluntad de Dios, repito, que es buena, agradable y perfecta, está dispuesta para nosotros. A veces es difícil encontrarla, sí. A veces no la tenemos clara como quisiéramos, sí, porque tiene sus detalles, sus bemoles, pero es para nosotros. Él la hizo para nosotros. Él la tiene para que realmente, así como dice el rey David, nos deleitemos en su voluntad, la podamos hacer. Está escrita en la palabra, está en mi ser interior, está manifestándose por el Espíritu Santo. Es realmente la que todos necesitamos en todos los días, y para resolver problemas ni se diga, ¿verdad? Seguramente necesitamos en algunos momentos ciertos tiempos, pero es necesario. Te invito a que te coloques en pie y vamos a orar en ese sentido. Vamos a decirle al Señor que su palabra, que es buena, su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es la que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y queremos que sea una realidad en nuestras vidas. En nuestro caso particular oramos mucho, mi esposa y yo, por nuestros hijos en ese sentido. Nosotros sabemos cosas en las cuales los podemos dirigir, pero de lo primero que tenemos es porque la voluntad de Dios sea en su vida. Esa es buena, esa es agradable, esa es perfecta. Se va a dar en su tiempo. Hay algunas que se dieron porque ponemos la mirada en las que nos hacen falta. Oye, ya llegaron algunas bendiciones, ya llegaron algunas cosas de la voluntad de Dios. Qué bueno, por eso también damos gracias. Padre, en esta mañana estamos reunidos como pueblo de Dios, como familia de Dios. Estamos llegando delante de ti con corazones agradecidos, porque sencillamente tú eres bueno, tú eres excelente. Tú, como nuestro Padre Celestial, tienes para nosotros tu perfecta voluntad. Gracias porque realmente tú la has dispuesto para nosotros. Tú la tienes a disposición de nosotros. Sea escrita en tu palabra, sea escrita en nuestros corazones, sea por sueños, por visiones, por profecías, por intuiciones que vengan de ti, por revelaciones tuyas. Señor, queremos realmente tenerla en nuestras vidas. Y aunque muchas veces no la entendamos con nuestra mentalidad humana y nuestra lógica, queremos acoger tu perfecta voluntad. Puedes decir conmigo: Padre, yo acojo tu perfecta voluntad para mi vida, para mi familia, para mis hermanos en la congregación. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Y desatamos, Señor, que es una realidad en nuestras vidas tu perfecta voluntad, haciendo el propósito con el cual tú la enviaste, haciendo ese traer el reino de los cielos aquí a la tierra,
en cada día. Es tu reino, Señor, de amor, es tu reino de poder, es tu reino de paz, igualmente de perdón, de reconciliación. Es tu reino de allá en los cielos, manifiesto aquí en la tierra, porque así lo hiciste, Jesús, hace casi 2000 años. Hoy disponemos nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro ser interior, disponemos nuestro ser integralmente para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas, para que esa perfecta voluntad sea una realidad, Señor, en cada día. Enséñanoslo en las formas que tú tienes, y que igualmente nosotros tengamos la mansedumbre de recibirla en bien, de recibirla con paz. Así oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, seguimos adorando aquí a nuestro amado Rey, a nuestro Padre Celestial. Ahora lo haremos, Señor, de una manera especial, demostrando nuestra gratitud con Él, dándole de lo que Él nos ha dado, Señor, trayendo al alfolí, Señor, nuestros diezmos, ofrendas y primicias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque aquí hay una iglesia que es generosa, que anhela servirte con su vida, invertir sus fuerzas, pero también su economía en la extensión del reino, trayendo nuestros diezmos y ofrendas a tu casa, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, amada iglesia. Puedes pasar adelante a traer tus diezmos y tu ofrenda. Y en Cristo Jesús bendecimos el fruto de tu trabajo. Y declaramos que será multiplicada al 30, al 60 y al 100 por 1, como lo ha prometido nuestro Padre Celestial en su palabra. Amén.